Muy buenas tardes a todos nuevamente. Un gusto poder compartir esta mesa redonda con dos grandes amigos del deporte universitario. Hoy miembros los dos del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Deporte Universitario. Y es un gusto poder compartir con ellos en este eje del legado del deporte universitario en la mesa redonda denominada Doble Carrera. Ok, ya los logré ver. Un saludo, Luciano y Emiliano. Luciano Cabral. Hola, amigos. Un gusto. Luciano Cabral es ex judoka, cinturón negro cuarto dan, licenciado en Educación Física, es licenciado en Derecho, es especialista en formación deportiva, es magíster en Gestión Deportiva, miembro titular del Consejo Nacional de Deporte de Brasil, presidente de la Confederación Brasileña de Deporte Universitario de Brasil, CBDU, y es primer vicepresidente interino de la Federación Internacional de Deporte Universitario y es presidente de la Comisión de Medios y Comunicación de la FISU. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias, Gerardo. Saludo especial a usted, que es un amigo querido. Un saludo a Freddy Asprila, que estoy mirando aquí, a todos da SCUM, a todos que estão com nós outros aí por hoje, não somente por hoje, mas por todo o Fórum de Latinoamérica. Um saludo à Universidade Ameriana de Cali e é um prazer compartilhar esta mesa com meu amigo e irmão Emiliano. Ok, gracias, Emiliano. Perdón, Luciano. Y ahora presentamos a Emiliano, que estuvo ayer también con nosotros en la mesa redonda que compartimos de las experiencias de las federaciones de los países, en este caso representando a Argentina. Emiliano Ojea es presidente de la Federación de Deporte Universitario Argentino, es miembro del Comité Ejecutivo de FISU, es también miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino, es profesor de Educación Física y ha sido fundador de la FEDUA, fundador también de los Juegos Universitarios Argentinos, fue tesorero de la FISU América desde el año 2016 al 2020 y es promotor de la doble carrera en Argentina, impulsor de la ley que en este momento está en Asamblea Legislativa y está aún en debate el tema de la doble carrera, que también estamos trabajando en algunos países de nuestro continente. Pero lo mejor de esta mesa redonda que estoy presentando es que estamos hablando con dos amigos que hemos compartido una gran cantidad de eventos, donde hemos compartido también luchas y también hemos compartido sufrimientos de este deporte universitario que muchas veces tenemos que trabajar y luchar para defender los intereses de los estudiantes universitarios, que son a los que nos debemos. Así que darle la más cordial bienvenida. Bueno, y como les decía, el tema, Emiliano, bienvenido. Gracias, Gerardo. También para mí es un honor volver a estar en el foro, compartir esta mesa con un referente del deporte del mundo como es Luciano, un gran referente de todo nuestro continente, pero también de FISU, un impulsor de nuevas propuestas, conduce CBDU de una manera que a todos nuestros países nos da admiración y nos da ganas de contagiarnos, de ir siempre por más. Y también aprovecho para saludar al Comité Ejecutivo de FISU América, a Lynn por todo el trabajo que hace, a vos, Gerardo, a los amigos de Colombia y de ASCUM por la organización de este foro que viene de una forma maravillosa y lo estamos aprovechando mucho. Perfecto, y saludos nuevamente. Bueno, pues el tema que nos trae hoy, el día de hoy, es un tema de mucho interés y creo que en el auditorio tenemos por acá y desde luego los que están compartiendo vía remota o vía virtual. Es un tema de mucho interés que en este momento, como lo decía, en la Asamblea Legislativa en Argentina está en debate la ley que tiene que ver con la doble carrera. ¿Y qué es la doble carrera? Eso es lo que vamos a conversar y de qué forma lo ha trabajado Argentina y lo ha trabajado Brasil. La doble carrera es el proceso que a nivel de la Federación Internacional de Deporte Universitario se determina como la carrera académica y la carrera deportiva que llevan en conjunto muchos estudiantes. Y tal vez les comento antes de darle la palabra a los compañeros para que comenten su experiencia en cada uno de los países,
que en mi universidad en particular tenemos los estudios generales y teníamos profesores que cuando le enviábamos una nota solicitando el permiso para que un estudiante fuera a una representación deportiva, decía, pero los estudiantes vienen a estudiar a la universidad, no vienen a esas vagabunderías, a perder el tiempo practicando deporte. Por dicha, después de 20 años de estar luchando en esos procesos en lo interno de mi universidad, y sé que la experiencia también de los compañeros va por esa línea, hoy día ya más bien alaban y se agradece al estudiante que representa a la institución. Muchas veces le dedican más tiempo a la vida deportiva que a la vida académica, en muchos de los casos, muchachos que son de alto rendimiento y que también representan al país, no solo al deporte universitario, sino también representan al país. Entonces, en esa línea, pues conocer la experiencia del trabajo que se ha desarrollado en esos dos grandes países, la experiencia, desde luego, más reciente de la Federación de Deporte Universitario de Argentina, que tiene 10 años, como ayer nos comentaba Emiliano, y la Confederación de Deporte Universitario Brasileña, que tiene, si no me equivoco, Luciano, 60 años de estar ya al frente del deporte universitario en Brasil. Así que bueno, les daría la palabra en primera instancia a Luciano para que nos cuente un poco su historia. Si no me equivoco, son 60 o 80 años, no recuerdo ahorita realmente, y Luciano me rectificas por ahí. Saludos, Luciano. Sí, disculpa. Listo. La CBLU tiene 83 años, vamos ahora a celebrar 84. Es una joven señora, la Confederación. Primero, Gerardo, es como he hablado en principio, prazer muy grande compartir esa mesa con Emiliano. Y ayer yo miraba las primeras charlas, las primeras mesas, y também la ceremonia de abertura. Y antes de cualquier cosa más, yo quería parabenizar a mi hermano Alain Maluf y todo el directivo de Fisioamérica, porque ainda estamos nosotros saindo de uma época muito difícil, uma época muito complicada, mas o Fisioamérica não esteve parada, esteve aí sempre trabalhando. Muitos países afiliados estiveram aí mantendo o deporte universitário de pé, ativos, e este fórum está sendo um grande sucesso. Eu creio que é mais uma demonstração para os outros 4 continentes que nós outros aqui em América, no continente americano, fazemos deporte universitário com muita competência, com muita qualidade e, sobretudo, com muita paixão. E quando eu falo que a Fisioamérica manteve seus países afiliados deporte universitário, e durante esse período triste de nossa vida, que se foi o período de pandemia, que está sendo ainda para muitos, a doble carreira tem papel fundamental. Porque aqui em Brasil, viram que em 2020, aí, no meio da pandemia, 2021, muitos jovens se comunicaram com nós outros da Confederação pela necessidade de manter no calendário as competências, o deporte universitário. Por quê? Por conta do nosso sistema de incentivo, de estímulo à doble carreira, nós temos em Brasil hoje aproximadamente 19 mil jovens que têm becas que são becas que nós consideramos significativas, importantes, becas que têm desconto de 80% a 100% em sua totalidade em escolas privadas. Nós não estamos falando da pública, porque em Brasil temos 2 sistemas, públicos e privados, e a quantidade de instituições privadas são maiores que públicas, muito mais, mas em números de alunos está quase que metade. E as públicas em Brasil são 100% gratuitas, não se paga nada, são públicas totalmente gratuitas. Mas as privadas são pagas, e nesta parte das privadas, temos aí algo como 19 mil estudantes que têm becas para estudar, porque são deportistas do sistema da CBLU, são deportistas universitários. Então,
a doble carreira tem um impacto social muito grande. E aí também um impacto deportivo, um impacto de formação, de desenvolvimento do deporte no âmbito universitário, mas no âmbito também de deporte de rendimento. Eu vou parar um pouco por aqui, porque muito que nós outros estamos fazendo aqui no Brasil, nós compartilhamos ou miramos a experiência que tem a Argentina, porque Emiliano ha avançado muito com a doble carreira argentina. Tem sido um exemplo para todo mundo, incluso para nós outros do Brasil. E recentemente, uns meses atrás, uns 2 meses, eu estive em Argentina, em Buenos Aires, estive com o Emiliano, e ele me regalou seu livro que fala em jogar como equipo, que já estou lendo por a segunda vez, porque há coisas muito interessantes, que despertam olhares muito interessantes. E eu quero escutar Emiliano para continuar a falar aqui, porque ele tem me inspirado muito a nós outros. De acuerdo, ¿no? Y definitivamente el trabajo que se ha desarrollado en Argentina, vuelvo a repetir, es un modelo que ya algunos países lo están replicando. En el caso de Venezuela tenemos la información de que efectivamente están trabajando en esa línea. Y le adelanto a mi amigo Emiliano que estaremos en contacto con la FEDUA en Costa Rica para poder también vincular el trabajo con un proyecto de ley también que nos interesa trabajarlo, y ahora con nuestra representante en la Asamblea Legislativa, la compañera y amiga Rosaura Méndez, que está por acá, recién está incorporándose también el día de hoy al foro. Definitivamente es importantísimo poder tener ese apoyo de los países que ya tienen una experiencia en este campo. Así que, Emiliano, inicio para darte la palabra diciéndote el lema de la FISU, que tenemos estrellas hoy y tenemos líderes del futuro, para que inicies con ese espacio que te cedemos en este momento. Gracias, Gerardo, y gracias, Luciano, por tus palabras. Y qué bueno que estés leyendo el libro, me alegra mucho. Para mí es un empujón que vos lo estés leyendo, que lo hayas leído, que lo vuelvas a leer. Cuando nos veamos, supongo que lo vamos a discutir desde ya. Que a nosotros nos gusta mucho más el formato presencial, porque compartimos, porque somos latinos, porque nos gusta abrazarnos y estar ahí debatiendo. Pero bueno, sí, la verdad que lo que decís, Gerardo, a mí me alegra mucho. Creo que tener una diputada nacional como Rosaura hoy en Costa Rica no puede no presentar el proyecto de ley de doble carrera. Así que lo esperamos y lo vamos a acompañar. Como decía Luciano, nosotros en Argentina lo que nos pasó fue que la pandemia nos llevó a cerrar todas las competencias deportivas y estuvimos prácticamente 2 años sin ninguna competencia deportiva. Entonces, pudimos aprovechar para fortalecer el programa Doble Carrera, que antes era como una bandera, como vos decías, Gerardo, un lema, que nosotros no usábamos estrellas hoy, líderes mañana, sino que usábamos la educación y el deporte van de la mano. Y ese lema lo convertimos en algo institucional, y que deje de ser una bandera y que sea algo concreto. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un formulario para deportistas, para que lo completen, estén o no estudiando, para conocer su situación educativa y su interés por estudiar. Y en ese formulario lo completaban y usamos la pandemia, donde usamos este formato de Zoom, federación por federación. Nos juntábamos con el vóley, firmábamos un convenio y nos juntábamos con todos los entrenadores del vóley argentino, los deportistas, los presidentes de los clubes de vóley, y difundíamos este formulario y la doble carrera. Y así fuimos por más de, creo que con el equipo de FEDUA, con Tatiana y Inés que están ahí, habremos hecho en el año 2021, más de 100 Zoom con federaciones deportivas, con clubes deportivos, con provincias, con municipios, promoviendo este formulario y que los deportistas se incorporen. La particularidad que tiene Argentina, que también lo dijo Luciano, que lo tiene Brasil, es la gratuidad universitaria. Argentina tiene un sistema universitario público y privado también, pero el más fuerte en Argentina es el público, donde hay más de 1.700.000 estudiantes, hoy debe estar en 2 millones, porque el censo cambió ahora. Hay una universidad pública gratuita y de calidad en cada gran ciudad de la Argentina,
Y esta gratuidad permite que muchos hijos en esta desigualdad que vivimos en Latinoamérica, hijos de trabajadores o de gente por ahí pobre, pueda acceder a la universidad. Entonces, pero surgen dificultades, porque piensen la vida de un deportista que entrena doble turno, a veces triple turno, y que después tiene que ir a la universidad. Necesita recursos económicos y apoyo de becas de comedor para comer en la universidad, de becas de apuntes, de becas de transporte. Entonces empezamos a gestionar eso universidad por universidad. Y empezamos a avanzar en la institucionalidad de doble carrera. Acá las universidades nacionales son autónomas y autárquicas. Entonces, por más que haya una bajada de línea, necesitan que sus consejos superiores reglamenten doble carrera hacia adentro de la universidad y haya un área donde quede claro que el deportista se puede dirigir y tiene su derecho de concurrir y de pedir, cuando tiene un calendario deportivo, los beneficios de que les posterguen sus exámenes o le armen un plan especial. Hoy logramos que más de 20 universidades por consejo superior, o sea que no es nada más decisión del rector, sino de todos los estudiantes, graduados, docentes, todos los claustros que integran la universidad, reglamenten eso en cada universidad. Y cada universidad tiene su distinto formato. Algunas ofrecen hasta becas económicas para que el deportista elija su universidad para competir y representar a la universidad, o para hacer marca y poder difundir y promocionar a su universidad a través del deporte. Y otras por ahí no ofrecen este sistema de becas, pero sí ofrecen estas facilidades. Y todavía nos falta llegar a más. Entonces avanzamos en ese sentido, avanzamos que los municipios, que las alcaldías y las provincias empiecen a tener leyes de doble carrera en los consejos deliberantes, en los consejos de las provincias también, porque es necesario, porque todo deportista empieza en su vida, en su etapa local, y necesitamos aparte que no todo quede en Buenos Aires. En Argentina queda todo mucho. Un joven que quiere ser buen deportista termina viniendo a Buenos Aires para terminar entrenando con los entrenadores de Buenos Aires o en la infraestructura deportiva de Buenos Aires. Hoy Argentina tiene buena infraestructura en todo el país deportiva y tiene buenas universidades en todo el país. Entonces empezamos a trabajar con las provincias para que los jóvenes tengan un proyecto de vida a través de la educación y el deporte. Con este lema de la educación y el deporte van de la mano. Entonces este formulario en el año 2021 se lo llenaron más de 3.000 deportistas y hicimos que en el año 2022 ingresen más de 600 deportistas a las universidades argentinas que no estaban estudiando. Y los acompañamos, hicimos todo un sistema de tutorías y hoy continúa esa rueda girando. Este proyecto también lo empezó a apoyar el Comité Olímpico Argentino y las autoridades nacionales, pero como lo acompañan hasta ahí, no es que ponen recursos, que nos dan tutores, que arman un programa de política de Estado. Entonces, como no alcanzaba con lo que hacía FEDUBA, porque empezó a abrirse y empezamos a volver a las competencias deportivas, necesitamos que esto se haga una política de Estado, porque no puede depender todo de una federación deportiva. Es mucha más la estructura. Como dice Luciano, debe haber miles y miles de deportistas que quieren estudiar. Obviamente están los que tienen muy buen nivel deportivo y están los otros que también son deportistas, que bienvenidos sean para el deporte universitario. Entonces ahí, junto a la diputada nacional Gisela Marciota, presentamos un proyecto de ley de doble carrera para que esto se convierta en ley y sea una política de Estado. Fue muy bien recibido, pero bueno, hoy estamos todavía empujando para que sea tratado en las sesiones del Congreso y sea aprobado. Hasta tanto, seguimos trabajando desde FEDUBA en este programa, que esperamos que América pueda ser un ejemplo de esto, ¿no? Y llevar la FIS una propuesta de programa doble carrera. La diferencia que yo veo es que por ahí nosotros desde Latinoamérica hablamos más del deporte como derecho, por las desigualdades que vivimos en nuestro continente, por las desigualdades que viven nuestros jóvenes, por ahí económicas y sociales. Y por ahí Europa no tiene esa mirada de desigualdad que vivimos en nuestro continente. Entonces, tiene otro imaginario de la doble carrera, o tiene un imaginario más parecido por ahí al de Estados Unidos, donde todo el deporte pasa por las universidades y las instituciones públicas, y donde nosotros por ahí en América tenemos nuestras federaciones con nuestros clubes, con otro sistema deportivo. Pero bueno, creo que como bien decía Luciano, hoy América está llevando sus voces al mundo y bueno, tenemos que seguir trabajando para esto. Sí, Cualquier cosa, a los que están ahí en Colombia, Gerardo, claro. Inés y Tatiana son las coordinadoras del programa, así que después la pueden consultar, también la tienen ahí. Sí, bueno, y ellas están por acá, desde luego, y estaremos, por si alguien quiere ampliar, después de la conversación que tenemos con Luciano y con Emiliano,
pues estarían ellas en disposición de ampliar cualquier detalle que se requiera. Luciano, el proceso lo lidera definitivamente las federaciones deportivas, en el caso de Brasil, la Confederación. Pero ¿cuál ha sido, digamos, en este proceso la participación de los estudiantes en lo que es el aporte a ideas de la formulación de la doble carrera? ¿Ha sido una participación activa o los estudiantes han sido pasivos en este proceso? Sí, nosotros tenemos aquí en Brasil comisiones de estudantes que ahora hay legislaciones más recientes, ¿no? Que obriga a todas as instituições deportivas terem seu comitê diretivo, comissões de estudantes, em nosso caso, estudantes deportistas, mas as outras que são instituições somente de deporte, que são comissões de deportistas, e sua Assembleia Geral também. E está garantido por lei que aproximadamente 45% dos votos da Assembleia Geral são de direito dos atletas, em nosso caso, dos atletas estudantes. E eles têm tido um papel importante lá em todas as questões, todos os projetos, tudo que estamos trabalhando. E por parte da doble carreira, em 2019, sim, eu ingressei em um curso que tem de mestrado que há em Comitê Olímpico, que se chama MEMOS, que é um mestrado de gestão deportiva, que é ofertado becas pela Solidariedade Olímpica para MEMOS. E aí há muitos, porque eu passei a pedir o curso por uma indicação da FISU, e participei em espanhol e em inglês, eu participava em espanhol, então havia gente de toda a parte da América, e o tema que eu escolhi para estudar, e que se foi meu projeto, foi a doble carreira em Brasil. E aí tive uma investigação com costas, com os deportistas olímpicos, muitos que tiveram medalhas, que foram medalheiros, as Olimpíadas mais recentes, para saber como se manifestou a doble carreira com eles, o impacto, se foi positivo, se havia barreiras, se não havia barreiras, se era incentivo, quem estimulou eles, o padre, sua madre, irmãos, o ídolo deportista, ou se havia um processo. E assim é estudado por um ano e meio, mais ou menos isso, aí uma mostra. Isso resultou em um trabalho de conclusão que eu apresentei. E, claro, aí aplicado isso aqui no Brasil, na CBDU. E daí nasceram alguns projetos que estão caminhando. Temos agora uma legislação que estamos tratando com o Congresso Nacional para criar um estatuto do deporte do estudante deportista. Esse estatuto divide os deportistas em duas partes. Os deportistas que são deportistas de participação, que se classificam como aqueles que competem, que participam de jogos, mas não têm tanto compromisso com os resultados. Às vezes tem treinamento, às vezes não tem, são mais que estão aí entre a participação, a recreação e a competência de nível, mas não alto nível. E a outra parte são deportistas de alto rendimento, que são aqueles que são olímpicos, ou pan-americanos, ou mundiais, e que são estudantes universitários. Esse estatuto é muito simples, em resumo, ele permite que os estudantes deportistas tenham seus períodos de provas, trabalhos, que possam ser feitos em qualquer outra fecha, se eles estiverem competindo na competência nacional ou internacional. Pero o sistema de ensino superior no Brasil está dividido em 2 semestres por ano. Ele tem que cumprir suas obrigações acadêmicas dentro do período de semestre. Não necessariamente na flecha que está ali para todo. Por exemplo, um professor, um maestro, determina um trabalho de classe ou uma prova para dia 2 de junho. Mas esse deportista está aí competindo.
ele tem a oportunidade de fazer outra festa, que não seja hoje, mas tem que fazer dentro do período. E os de alto rendimento também. E as suas ausências de classes também são abonadas se ele estiver aí representando o nosso país ou representando sua faculdade na competência nacional. Tem muito mais coisas, mas em resumo é isso aí o estatuto. Esse é um projeto. O outro projeto é um projeto piloto com uma universidade que tem becas, uma universidade privada, que tem becas com deportistas de participação e de alto rendimento. E aí há um estudo, uma pesquisa, que está acompanhando eles, para mirar como eles estão se desenvolvendo academicamente, tendo compromissos deportivos. Por exemplo, os de alto rendimento têm treinamento em 2 períodos e estudam um outro período. Então, há muitos treinamentos, porque são olímpicos. Mas que influência tem isso em sua desenvolvimento acadêmico? E também, por outro lado, estamos comparando este grupo com outro grupo para mirar se os deportistas que estudam, se têm desempenho deportivo melhor que os deportistas que não estudam. Se há influência da formação educacional em seu desempenho deportivo. Então, estes projetos estão caminhando aí em forma de lei e outros de estudos para termos subsídios conteúdos para promover e desenvolver a doble carreira. Claro. No, y es importantísimo ese involucramiento que les hablo porque los estudiantes son los que al final nos llevan y nos dicen a nosotros, profe, tengo tal situación con tal profesor, por ejemplo, el caso nuestro, los estudiantes de la Facultad de Medicina, estudiantes de Fisiología, que es un curso muy, muy fuerte, nos dice, el profesor dice que si pierdo un laboratorio, con solo un laboratorio que se pierde, ya no se pasa el curso. Cosas hasta de ese tipo hemos tenido que lidiar y hablar y hacer reuniones y participar en asambleas de escuela. En el caso tuyo, Emiliano, ¿cómo ha sido el proceso de participación de los estudiantes allá en Argentina? Acá también tenemos una comisión de estudiantes, deportistas. Las y los tutores que yo nombraba antes, en su mayoría son estudiantes deportistas que se ofrecen de manera voluntaria, algunos, a poder acompañar. Y bueno, tratamos de darles este espacio porque ellos mismos asumen como compromiso. Hay como distintos niveles, están aquellos que no tuvieron la posibilidad de estudiar en su momento, y entonces como que son deportistas consagrados que no estudiaron, pero que acompañan el proyecto doble carrera, que serían como padrinos, que cuando damos charlas nos acompañan. Y después tenemos también estratificado en vez de en 2, como contó Luciano, en 3 caracteres. Uno es el alto rendimiento, ¿sí? Que son los deportistas de elite, olímpicos. Otros son los deportistas federados y universitarios, que por ahí practican el deporte más de competencia, como decía Luciano. Y después están los más recreativos, que no compiten, que van a hacer una actividad de la universidad que ofrece para el bienestar. Que esos también los tratamos que los contemplen. Pero en los beneficios, por ahí cuando se da un beneficio, está más enfocado en los otros, ¿no? Y después lo que no tenemos, a diferencia por ahí de lo que contaba Luciano, es esta exigencia académica que a veces se tiene en algunas universidades. Sobre todo, como es gratuidad, se trata de que el estudiante transite la carrera universitaria. Argentina tiene un tema que hemos discutido, que es la terminalidad. ¿Cuántos estudiantes ingresan en el sistema universitario y cuántos terminan? Entonces, está en alrededor del 50%, más o menos, la tasa de terminalidad. Por ahí por la gratuidad, por ahí porque tienen que empezar a trabajar para apoyar a sus familias. Yo hablaba hoy, Argentina es un país con alrededor del 50% de pobreza, entonces por ahí una persona empieza a estudiar, un joven empieza a estudiar y enseguida necesita ir a trabajar y abandona sus estudios. Con ese motivo, nosotros también hicimos algunas investigaciones y, por ejemplo, el 80% de los estudiantes que hacen deportes en la universidad y que compiten en deportes, terminan. Eso es un gran aporte que le hacemos al estudio y a la academia, para demostrarles, miren, si ustedes incorporan deportistas, esa tasa aumenta. La Matanza, por ejemplo, que ustedes conocen, que es la universidad que tiene mayor competencia a nivel internacional del deporte, es la universidad con mayor tasa de terminalidad. Y es la universidad con mayor proyecto deportivo, con Healthy Campus adentro de FISU. Entonces demuestra
que el deporte, que los rectores y los proyectos de las universidades que tienen el deporte como una prioridad, tienen mayor tasa de terminalidad. Y eso es algo que marca y que después trazan las políticas, o debería trazarlo cuando se trabaja seriamente. Ese es un dato extraordinario, Emiliano, el que nos reportas. Un 80% de estudiantes integrantes de los equipos. Eso se enmarca dentro de lo que se denomina vida estudiantil. Tenemos 3 objetivos que perseguimos siempre en la vida estudiantil universitaria, que es el ingreso, la permanencia y la graduación. Entonces, estás cumpliendo en el proceso que se lleva a cabo en Argentina, que ingresen a la universidad, que permanezcan por medio de ofrecerles los espacios de deporte y posteriormente una graduación muy alta. Eso es un índice muy alto. El aporte que entonces se está dando es muy importante y es una referencia muy importante para todos los amigos que están escuchando esta presentación, en el sentido de que estimular la permanencia de los estudiantes en la universidad por medio de los diferentes programas que desarrollamos en vida estudiantil, porque en vida estudiantil no solo se desarrolla deporte, arte y recreación, sino también se desarrolla liderazgo, voluntariado, que son aspectos muy, muy importantes en el desarrollo también de la vida universitaria. Y desde luego, ojalá que todas las universidades de todos los países y las federaciones que están conectadas el día de hoy, pues dimensionen la importancia de estos programas de vida estudiantil para lograr esos 3 objetivos que les menciono: el ingreso, permanencia y graduación. Emiliano, continúo con vos porque lo que mencionabas del tema de la relación y el vínculo con las diferentes instancias externas a los campus universitarios juega un papel vital en este proceso de la permanencia y además de ese vínculo con los estudiantes. Con las federaciones, y también para Luciano ahora lo vamos a conversar, con las federaciones deportivas de Argentina, ¿cuál fue la federación que generó más resistencia a un proyecto que es de tanta importancia como este? ¿Hubo alguna federación en particular o fueron varias federaciones, o más bien fue muy bien recibido por parte de las federaciones deportivas nacionales y desde luego el Comité Olímpico, del cual formas parte? Fue bien recibida por todas, realmente, pero están las que realmente lo trabajan y lo aplican y en las que después dicen que está buenísimo y no hacen nada. Ninguna puso trabas porque nadie se puede oponer a que sus deportistas estudien. Sería como una imagen muy negativa, alguien que no quiera que sus deportistas estudien, pero están aquellas que no colaboran compartiendo, no sé, el link de los formularios, la información para estudiar, y están aquellas que, por ejemplo, como la de Taekwondo, que tomó la decisión que para hacer selección argentina y acceder a las becas que da el Estado Nacional, tienen que sí o sí estudiar. Y con esas federaciones trabajamos mucho mejor, con otras federaciones, por ejemplo, como la de gimnasia, o hoy mismo, ayer mismo, con la de vóley, por ejemplo, ya en sus propagandas, en las vallas de competencia, los partidos televisados, ponen el programa doble carrera, inscribite, sé parte de la doble carrera, estudiar y hacer deporte va de la mano. Cada vez hay más promoción hacia adentro de las federaciones, y bueno, eso depende mucho, no solamente de la relación que nosotros tengamos con esa federación, sino de la gestión que llevan hacia adelante las mismas federaciones con sus deportistas. Ahí por ahí nos encontramos, a diferencia de lo que somos nosotros, las federaciones deportivas universitarias, que tienen mucha distancia con las y los deportistas. No tienen mucho diálogo, no tienen mucho acercamiento. Y bueno, obviamente tratamos de llegar por otro lado, y tratamos de llegar por los deportistas o por los entrenadores, cuando encontramos esta resistencia. Sí, esta pregunta la lanzaba porque es interesante es indicar que hay federaciones que efectivamente dan más facilidades, pero hay otras federaciones que están enfocadas con los atletas de alto rendimiento a que el deportista estudiante solamente se dedique a entrenar. Y eso también genera un gran conflicto con el estudiante, porque muchas veces tiene que decidir entre seguir estudiando o seguir compitiendo. En federaciones, voy a mencionar un caso, en nuestro, la Federación Costarricense de Taekwondo exige a los atletas que son de selección nacional 2 entrenamientos diarios durante los 7 días de la semana. Un estudiante que lleva una carga académica de 23 créditos, además que tiene que hacer su trabajo comunal universitario, o que tiene que cumplir con sus actividades extracurriculares o co-curriculares, desde luego se le hace una carga muy pesada.
Por eso la pregunta, porque efectivamente no creo que ninguna federación diga que sea malo que se presente un proyecto de ese tipo, pero sí empiezan a generar ya lo interno presiones fuertes a los estudiantes y que después esto afecta no solamente la parte de la parte académica, sino la salud mental de los estudiantes. Por eso lo mencionaba, y en ese sentido quería que Luciano también nos comentara si en alguna federación ha presentado alguna situación particular cuando se presenta un proyecto de este tipo. Adelante, Luciano. Está silenciado. Tienes el micrófono silenciado. Sí, porque estoy aquí haciendo apontamentos, escuchando también a Emiliano, estoy gerando haciendo apontamentos. No, tivemos, claro, una aceptación plena de todas las federaciones nacionales, de federações locais, todos aí, toda a gente compreende a importância. O Comitê Olímpico tem conosco um termo de cooperação e, por exemplo, temos um termo de cooperação acadêmico incluso, que há cursos de gestão, de pós-graduado, de gestão deportiva, e há aí el Comitê Olímpico um programa aí desenvolvido através disso que todos os deportistas olímpicos do Brasil que estiveram em Tóquio e todos que estão para ir à França têm direito a uma beca. Todos eles, 100%. E a beca de 100% também. É um programa forte que é uma demonstração para a gente que se tu pode ser olímpico, tu pode estudar. E tu pode estudar e pode ser olímpico. Então, isso tem um grande impacto econômico. Pero há sempre algo contra, não? E nosso continente aí, especificamente nosso continente, a parte mais latina da América, a parte da América Latina, América do Sul, Centroamérica, nós sofremos muito com a cultura de futebol. Que a gente que pratica futebol, os chicos que praticam, que são chicos, são niños com 10 anos, 12 anos, se eles têm uma performance deportiva acima da média em futebol, já há aí um empresário, um clube a manejá-lo por interesses para futebol. E põe ele e sua família a mirar solamente para futebol. O que passa é que milhares se perdem esta trajetória, mas um ou outro consegue ir a um clube e depois se vai para a Europa, jogar na Champions League e tem muita fama, muita visibilidade em outros países. E quando a mídia vem falar sobre eles, habla, esse tipo não estudou, vivia uma comunidade, é muito pobre, pero com futebol, agora é milionário, tem milhões, tem carros famosos, Ferrari, Porsche, tem esposas que são modelos e não necessitou estudar. E isto cria uma cultura equivocada em nosso continente, especificamente em Sudamérica, Centroamérica, que se tu tens performance deportiva de futebol, não necessita estudar. E a gente, os chicos, os niños, as crianças, ficam mirando isso como exemplo. Então, esse é um mal que nós outros estamos a combater. E aí, o enfrentamento que temos nós outros é justamente com os clubes de futebol. Porque eles já com niños, com 12, 14 anos, põem seus clubes para praticar futebol e não querem ser mais nada. Aí está a nossa grande dificuldade, porque é o deporte que tem mais visibilidade, não somente em Brasil, creio que Colômbia, Argentina, Chile, Peru, em toda a Sudamérica, Centroamérica e Caribe também. Então, esse é o nosso grande desafio. De acuerdo, y efectivamente creo que tiene que ver en gran medida ese apoyo que se pueda contar con ellos, porque la asignación de una beca no solamente es asignar la beca y darle un apoyo económico, sino también un respaldo en todos los aspectos que tiene que ver el deporte, ¿verdad? La parte psicológica, la parte de fortalecimiento, de la nutrición, todos los aspectos que tienen que ver definitivamente pues ayudan. Y las federaciones las federaciones nacionales juegan definitivamente un papel muy importante. Y aquí quedo ya con la última pregunta. ¿Ustedes cómo han atacado la fuga de talentos deportivos entre sus mismas universidades, en sus mismos países o en países, no sé, mencionar por ejemplo los Estados Unidos? Sé, y aquí lo voy a decir, la Universidad de Buenos Aires en este momento en uno de los rankings mundiales más importantes de universidades, la Universidad de Buenos Aires está en el primer lugar, y la
Universidad de Sao Paulo se encuentra en el segundo lugar en este momento en el ranking mundial de universidades, que mide una serie de elementos. Uno de los elementos también tiene que ver la vida estudiantil. Y aún así, ¿ustedes han tenido alguna información o tienen algún índice que les reporte fuga de talentos deportivos precisamente entre sus mismas universidades, si se diera, o bien hacia el extranjero? Adelante, Emiliano. Sí, a ver, no es una problemática del deporte universitario, es una problemática del deporte, como decía Luciano, del deporte latino, sobre todo. No sé, el otro día hablaba con el entrenador de la selección argentina de handball, me contaba que había 120 jugadores de handball jugando en el extranjero, porque acá el deporte es amateur, porque acá no le pagan a los jugadores. Incluso hay argentinos en Brasil, lo mismo pasa con la liga de vóley, al cobrar en moneda extranjera prefieren ir a jugar a otros lugares de Europa y con eso mantenerse. Y eso por ahí los aleja de la posibilidad de estudiar y el proyecto de vida les cambia. Por ahí los salva su carrera deportiva para transitarla ese momento, pero cuando termina su carrera deportiva no tienen una formación, no tienen estudios, y si no fueron del fútbol profesional, el resto de los deportes no vuelven ricos, no vuelven con su economía resuelta. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que estamos tratando de hacer con las federaciones deportivas, es que primero pasen por la doble carrera, que estudian y que esa trayectoria internacional no está mal que la vivan, pero que la vivan una vez que ya tengan una formación profesional hecha. Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque el otro te da un proyecto de vida, cobrar en moneda extranjera, otra posibilidad que hoy nuestro país, por ejemplo, Argentina, no se le ofrece a nuestros jóvenes en deportes importantes como el vóley, como el handball, como el básquet, donde Argentina a nivel panamericano siempre está entre las primeras posiciones y a nivel internacional también, pero no le ofrece un proyecto de vida profesional para vivir del deporte en Argentina, en esos deportes. Luciano, ¿cuál ha sido la experiencia en Brasil? Sí, claro, nosotros también sufrimos mucho con eso, tenemos muchas fugas a Estados Unidos, es siempre un atractivo para nuestros jóvenes, todos ahí de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, todos ellos tienen ese sueño ahí. El deporte universitario americano en NCAA tiene mucha visibilidad y todos los deportistas que tienen un desempeño mejor tienen este sueño ahí. Aquí sufrimos mucho con los jóvenes dedicados a balonmano y natación. Y ellos siempre que se destacan ahí, hay muchas universidades americanas invitando a ellos para ir. Para usted tener una idea, ahora cuando seleccionamos el equipo para ir a China, a los Juegos de verano, del Juego Mundial de Verano, a la Universidad de Chengdu, del equipo femenina de balonmano, 8 estavam vivendo nos Estados Unidos, tinha ido viver aí. Rogaram aqui, se foram, porque foram invitados para faculdades, por universidades americanas. Então, nós outros estamos fazendo um forte trabalho com as federações nacionais e com o governo de Brasil, não para criar barreiras, porque creio que isso tem que ser uma escolha de onde querem viver, estudar, e aí cada um, mas para ofertar a eles condições de estar aqui, se querem estar aqui. Se passa que muitos se vão porque não têm condições. Então, que condições são essas? Ter oferta de becas, ter competências deportivas de alto nível, ter competência deportiva todo ano, não somente uma semana, uma vez por ano, mas ter durante meses para que se mantenha treinando, competindo, uma estrutura deportiva em associação com o deporte universitário, com o deporte federativo, porque o período que não está deporte universitário esteja no deporte federativo. Há um conjunto de ações que estamos fazendo com o governo e com as federações para ofertar a eles condições de, se querem, permaneça aqui no nosso país e assim se fortalece o deporte como um todo, não somente como universitário. E muitos não querem ir, se vão porque não têm oportunidade. Outros se vão porque têm sonho de ir viver em outro país, que é natural. Mas o que temos que fazer nós outros é criar condições e ofertas para que, se querem, se permaneçam aqui. Claro.
Esta pregunta la referencio porque es interesante lo que la experiencia de Costa Rica nos ha pasado también. Estudiantes que se van a estudiar principalmente a Estados Unidos y después cuando se vienen los Juegos Mundiales o los Campeonatos Mundiales, las universidades no los facilitan, no les dan permiso. Entonces es un problema y un conflicto que al final se convierte en un detalle que es grande para la universidad. ¿Por qué? Porque son estudiantes de alto rendimiento deportivo que después nos facilita. Tenemos el caso de una gimnasta que la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos y la participación que se da en la NCAA es tan de alto nivel que consideran que las participaciones eventualmente del deporte universitario no permiten tener un crecimiento. Entonces, ese es un tema pues, de fondo que eventualmente también podemos conversar. Yo creo que hemos compartido de verdad ese conversatorio con Emiliano y Luciano, que ha enriquecido creo que para los que han tenido experiencias, que están iniciando experiencias de la doble carrera en sus procesos internos en sus países, que es muy importante que se dimensione el proceso, por ejemplo, que llevó la FEDUA en Argentina. Es un proceso que en primera instancia sensibilizó a las autoridades universitarias, es decir, primero conversar con sus autoridades universitarias, que sabemos que en muchas ocasiones son autoridades que no son permanentes, es decir, están 4 años o 8 años máximo y posteriormente vienen otras autoridades y hay que hacer otro proceso de sensibilización. En primera instancia, entonces concluyo, Emiliano, y concuerdo con vos en que me parece que es un proceso muy importante que tiene que ver con la sensibilización en primera instancia con nuestras autoridades universitarias de la importancia de la doble carrera y la importancia de apoyar al estudiante. En segundo lugar, tiene que ver salir después de este proceso, de haber convencido de ese proceso de sensibilización, es salir del campus universitario a empezar a conversar con los diferentes actores. En ese sentido es importante tener claro que debe haber un vínculo importante entre la Federación de Deporte Universitario y las federaciones nacionales, que muchas veces hay que llegar con ellos a negociaciones para que faciliten los estudiantes, para que participen en los procesos universitarios. Eso es un elemento muy importante y tener claro que hay federaciones que tienen más facilidad o menos facilidad para poder apoyar ese proceso de la doble carrera. Y en tercer lugar, el Comité Olímpico juega un papel muy importante ya con los atletas de más alto rendimiento y de la élite del deporte en cada uno de los países. Y desde luego, el último paso, que me parece que es fundamental, que en los casos que se están presentando el día de hoy, es el proceso a nivel legislativo. Es decir, acudir a las asambleas legislativas donde se legisla para que este tipo de cosas que eventualmente no se les da importancia, asuman con una ley que respalde el proceso que nosotros como gestores deportivos universitarios pues desarrollamos. Eso es muy importante. Entonces ese proceso, ese camino, creo que para los que no han iniciado me parece que es un proceso adecuado para arrancarlo. El otro aspecto que considero y destaco de lo que conversamos el día de hoy en la tarde es que el deporte brinda en la vida estudiantil la permanencia de los estudiantes en la universidad, no solamente por la beca deportiva o la beca de participación, de representación que se da, sino también porque realmente los programas benefician no solamente la salud física, sino también la salud mental y además estimula la posibilidad de que el estudiante permanezca y, como la experiencia argentina que nos comentaba Emiliano, una graduación del estudiante que se tiene de un 80% de graduación. Eso es un índice muy alto porque sabemos, y efectivamente lo que Emiliano planteaba, muchas veces el estudiante que ingresa se gradúa nada más un 50% de ellos. Entonces el aporte que estamos dando desde la vida estudiantil, desde el deporte, también es una herramienta que juega un papel muy importante para también indicarle a las autoridades universitarias que realmente es un dato que es significativo para que nuestros proyectos de vida estudiantil y de vida universitaria sean proyectos que sean apoyados no solamente financieramente, sino también con un reconocimiento real, como una actividad co-curricular, ya no extracurricular, sino co-curricular, que permita que los estudiantes se sientan bien en esos espacios de la vida estudiantil. Así que creo que si las personas que están por acá o en el chat, ahí me ayudan Inés y Tati, si hay alguna consulta para Emiliano y para Luciano, para ir cerrando, y de aquí el auditorio. Ok, hay consultas, Emiliano y Luciano, aquí del auditorio, y vamos a ver del chat.
Y desde luego, muchas gracias. Bueno, darles un aplauso. No les hemos dado un aplauso del cierre, así que gracias Emiliano y Luciano por compartir esta experiencia. Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Muñoz de la Universidad Javeriana de Cali y la pregunta para Emiliano es si nos puede contar cuáles son los puntos claves en el programa de la doble carrera, qué lugar está pensado el deportista y hacia qué deportistas principalmente está enfocado y qué cambios representa para las universidades este programa, en la experiencia que han tenido. Buenas. Mira, lo primero, la mirada que tenemos de las y los deportistas es que son sujetos de derechos, que tienen el derecho a hacer deporte y a estudiar, que la educación y el deporte son derechos. Entonces, para eso trabajamos. Después, si ese deportista está vinculado al alto rendimiento y necesita todo el apoyo y las condiciones para poder desarrollar las dos carreras, le va a llevar más tiempo, le va a llevar otro tipo de condiciones y otro tipo de flexibilidades que a un estudiante normal. Entonces ahí es donde el trabajo es de concientizar, como decía Gerardo, a las autoridades y que tengan otra consideración al momento de su calendario deportivo, lo puedan aplicar y lo puedan hacer de forma tranquila y no con compromisos que, como pasa a veces todavía en algunas universidades, que tienen que ir a hablar con cada docente, con cada profesor, para pedirles por favor si les pueden postergar la mesa de examen o el final que le tienen que rendir para recibirse, y no son tenidos en cuenta y no tienen a dónde acudir. Entonces, la institucionalización del programa es fundamental para tener canales de donde él y la deportista puedan acudir en el momento de que no le cumplan y le ejerzan ese derecho que él tiene de hacer deporte de alto rendimiento. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ok, si no, estaríamos cerrando agradeciendo nuevamente a Luciano Cabral y a Emiliano Ojea, dos amigos más que presidentes de federaciones, amigos que hemos tenido, como decía al inicio, luchas que hemos estado de la mano compartiendo el desarrollo de este deporte universitario. Luciano desde 2007, cuando se fundó la UDUPA, como presidente, Julio Jacob, que está por acá conectado, y Rosaura, que fue su tesorera, etcétera. Es decir, las luchas que arrancamos hace rato, y creo que puedo certificar que son amigos leales y son amigos que tienen la pasión que tiene este continente americano. Un fuerte abrazo, amigos, hasta Brasil y Argentina. Y muy buenas tardes. Abrazos. Abrazo, saludos a todos. Chao, chao.